Estoy grabando ya. Entonces, un módulo es un algoritmo que es invocado desde otro para aprovechar sus recursos. Emplear módulos se basa en el paradigma de programación modular, o sea que al final uno de los centros de Python es usar la programación modular, aparte de que tiene otros paradigmas que ya hemos hablado, donde el programador se apoya en diferentes módulos para llevar su código principal. Es decir, normalmente en un proyecto de Python, ¿sí? Un proyecto más grande, uno realmente lo que tiene es un conjunto de archivos distintos que tratan distintos temas, pero que al final hay un código principal, un archivo principal que llama a todos esos archivos y utiliza lo que ellos plantean. La intención de utilizar esta aproximación es llevar un código más organizado, porque al final tienes las partes del código separadas en archivos que tú identificas claramente, que sea fácil de modificar, porque entonces si tengo que tocar una de las funciones que uso en distintos códigos, pues si uso importo por un módulo una función en específico, no tengo que ir a cada código donde uso esa función a modificarlo, sino que lo modifico en la función original y ya los otros lo que hacen es llamar a la actualizada. Y de reutilizar, porque yo, como estoy diciendo, yo puedo luego llamar ese módulo en cualquier otro archivo, cualquier otro código que yo esté haciendo y lo utilizo. ¿Sí? Un ejemplo podría ser que yo cree un módulo para funciones de estadística específicas, no sé, para calcular la media, la varianza, la desviación típica, la kurtosis, la simetría. O yo creo un módulo específico para sacar series financieras y actualizaciones y valores actuales. O yo hago un módulo que me permite hacer simulaciones. O yo hago un módulo de cualquier cosa. ¿Sí? En función de lo que ustedes requieren en el momento. Y un módulo que hace gráficos que eso de los gráficos lo vamos a ver en la próxima sesión. Gráficos con ciertas características que yo tengo predefinidas, ¿sí? Etcétera. Hay infinidad de posibilidades con los módulos en función de lo que ustedes pueden hacer. Y para llamar a un módulo usamos la sentencia import, ¿sí? Esta buscará en el directorio actual del código, o sea, donde estamos ubicados. Por ejemplo, aquí en el cuaderno de Jupyter, me va a buscar en el directorio de mi computadora donde yo tengo guardado esto, el código.py, el archivo Python, para traer los recursos que él tiene. ¿Sí? Realmente lo que hace el import es busca el archivo y lo ejecuta. Y al ejecutarlo, pues aprovechamos todas las funciones que tiene ahí que almacena. Entonces, fíjense, yo tengo un archivo en mi directorio que se llama mod. ¿Sí? Ese archivo lo tengo acá, el escrito. Estoy usando Visual Studio Code en esta semana para que lo vean. Lo tengo acá escrito. Fíjense lo que hace. Define una función mensaje de bienvenida que al llamarla me va a ejecutar un mensaje que dice bienvenido al módulo. Define una función que es suma de cuadrados. Es decir, va a sumar, recibe una lista, perdón, suma los valores al cuadrado de la lista y devuelve la suma. Y bueno, este archivo tiene una lista, guarda una lista 1, 2, 3 y 8 e imprime el resultado suma cuadrados mi lista. Entonces, vamos a ver qué hace el import mod. Fíjense, yo corro aquí. El import busca el archivo, lo ejecuta y ya lo tenemos. Vamos a ver si podemos utilizar las funciones que están en el mod, ¿sí? En ese archivo que acabamos de ver. Entonces, para llamar las funciones que están en ese archivo, yo escribo el nombre del archivo que me traje, punto, la función. Sigo el método que definí. Entonces sería mod, punto, mensaje bienvenida, que es la función que tenemos acá. Entonces, eso debería ejecutar el mensaje de bienvenida. Y fíjense, trae el mensaje de bienvenida en otro archivo de Python, que sería en este caso un cuaderno Jupyter. Eso también lo pueden hacer para un archivo de código normal .py, otro .py que llame el mod. Veamos si funciona la de suma de cuadrados. Fíjense, si yo corro el mod, pues yo puedo correr este archivo,
sin problemas aquí. Yo lo voy a correr. Denme un momentico que... Yo lo voy a correr ya. Ah, ya está, ya reaccionó. Me devuelve 78, porque es esto que está acá. Esta suma de los cuadrados de estos números. Vamos a ver qué me hace aquí. Bueno, yo tengo una lista del 1, 3, 4 y 5 y vamos a obtener la suma de sus cuadrados. Lo calculo y me da 51. ¿Sí? Entonces, está usando la función que viene de mod. Podemos cambiar la referencia, sí, puede ser que no queramos siempre referirnos a él como mod, porque puede ser muy largo. Por ejemplo, si tenemos un paquete, disculpen, un módulo que tiene un nombre muy largo, podemos cambiarle su nombre para hacerlo más chiquito y no escribir tanto en el código. Entonces tenemos import mod as, usamos la sentencia as, md. ¿Sí? Y ahora puedo utilizar md.mensaje de bienvenida sin ningún problema. ¿Ven? ¿Dudas hasta aquí? Esto es importantísimo, así como se pueden aprovechar de todas las ventajas que tiene Python como lenguaje con estas cosas. Ajá, Carlos. Profe, una pregunta. Cuando tú aplicas el import mod, ¿verdad? No debería traerse todo el archivo. Input. Porque, Ujú. o sea, lo que mi duda es que después aplicas en la línea 2 aplicas el mod.mensaje piso bienvenida. Ajá. O sea, porque lo aplicas, ya al realizar el import mod no debería traerse todo el archivo. No sé si me entiendes bien. ¿Por qué tengo que usar mod.mensaje? Y Sí, no o sea, solo porque usar tienes que mensaje de aplicar. una vez. O sea, ahí lo que te estás trayendo es la función del archivo mod, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Ok, ¿Qué es lo que hace Python? El intérprete de Python lo que hace es guardar el algoritmo, el archivo, como un ambiente donde nada más él existe. Y cuando tú lo necesitas, tú tienes que decir a Python, mira, yo voy a buscar algo en ese archivo. ¿Ves? Entonces escribo mod, punto, ahí hago la referencia que voy a buscar algo ahí. claro, Y escribo la función y les extraigo. No, tú puedes guardarla, se pueden guardar directamente. Tú puedes, ahorita vamos a ver eso, ahorita te lo voy a explicar. Pero tú puedes guardar dale, eso dale. directamente. La cuestión es que no siempre conviene. No conviene, ¿por qué? Porque es un descontrol. Es mejor para seguir. Recuerda que Python tiene unos principios. Para seguirlo, hay que seguirlo utilizando ese nombre, porque eso es explícito. Explícitamente te dice dónde está sacando eso. Ajá, ¿alguien iba a decir algo? No. No sé si quedó claro. No, no, sí, profe, pues ya entendí, gracias. Vale. Entonces, al final es porque tiene que quedar explícito. Y aunque hay maneras de que no haya que usar el mod, que la hay, que es usando un asterisco, ahorita se los puedo explicar. La cosa es que no quiero que lo usen realmente, porque van ahí en contra de lo que es Python. Tiene que quedar explícito, y esa es la forma explícita de hacerlo. Entonces, fíjense acá. Fíjense que hay un detalle. Yo les digo que cuando aplicas el import, se ejecuta el programa. Pero si se dan cuenta, aquí en more está esto. Está este print y nunca se da el print de esa lista. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿pero por qué no se haría si en teoría import ejecuta todo? El detalle está en ese condicional que yo puse acá. Sí, que es importante que lo conozcan, lo manejen. ¿Qué es lo que está diciendo este condicional? Si ese nombre es el nombre de ejecución, son dos pisos bajos. El nombre de ejecución del archivo que se está ejecutando, ¿sí? O sea, del archivo en cuestión, que le dan, vamos a ver, porque esto es abstracto, el nombre que se le da al algoritmo que tú estás, ¿sí? En el que estás leyendo, es el principal, es decir, no es un import.
sino que es el principal, es el que se está ejecutando directamente, se ejecutan esas líneas. Ese condicional que está acá, lo que permite es que cuando yo corra mod pueda utilizar todo ese código que está dentro del condicional, pero cuando yo lo importe, ¿sí?, no se utilice, sino que nada más se me guarde lo que está fuera del condicional, que normalmente van a ser funciones. Y así yo tengo un código que yo uso para hacer algo, pero a su vez las funciones del código que yo hice para ese código en específico las puedo reutilizar en otros. Recuerden que todo esto es un paradigma de poder conectar los archivos. Entonces, aquí mismo yo podría ejecutar porque al final el Jupyter, aquí cuando ejecuto, es el archivo main, es el archivo principal. Sí, este indica que las instrucciones en el list son ejecutadas si el archivo específicamente lo es. Si no lo usáramos, al emplear la sentencia import, se ejecutarían todas las instrucciones, incluyendo los print. Yo creé otro archivo, el mod2, donde no uso el if. ¿Sí? El mod2 va a ser exactamente lo mismo que el mod1, el mod sin el 2. Me va a dar 78 porque va a imprimir esto. Pero cuando yo uso el import del mod 2, sí, de una vez estoy usando las sentenciadas, me va a traer el mensaje 78 porque no está cubierto, y además que te vas a tener acceso al mylist que se crea en el otro archivo. Entonces es importante que si están haciendo un proyecto donde quieren tener distintos archivos de Python separados, que es conveniente cuando son grandes los proyectos, ustedes van a querer ustedes deberían utilizar esto para evitar desastres cuando usen los imports. Al final hay un detalle importante de la sentencia import, porque podemos utilizarla para extraer funciones específicas del módulo, que esto era lo que me estaba preguntando Manuel. Fíjense, from mod, import, o sea, desde el archivo mod, importa la función sumos cuadrados. Y además le estoy dando un nombre corto, sc. Y puedo utilizar la sc como la de la suma de los cuadrados. Pueden importar todo, pero para eso tendrían que usar import asterisco. O sea, from mod import asterisco. Y eso guardaría todas las funciones sin necesidad de usar el mod punto. Pero no es conveniente porque lo que les expliqué, por acuerdo de la comunidad en Python, se debe dejar explícito de dónde viene la función. Si es base o si viene de otro paquete o si es una función que fue escrita en el código per se como tal. ¿Sí? Entonces, así funcionan los imports y así los pueden utilizar ustedes mismos. Por ejemplo, podrían hacer un archivo principal, main, que ejecute unas instrucciones, pero tienen archivos aparte que tienen las funciones distintas. Hay proyectos que son más complejos que puede ser crecer de utilidad. Solo a medida que ustedes vayan mejorando sus habilidades y vayan profundizándose más en el tema de Python, van a tener más razones por las cuales utilizar esta herramienta. Sin embargo, el import se utiliza también para paquetes preexistentes en Python y paquetes que ustedes pueden descargar. Yo ahorita les puedo explicar cómo descargar un paquete en Python usando Anaconda o usando uno de los editores. Pero es importante, y bueno, que lo conveniente es que descarguen lo que no tengan. Lo más seguro no van a tener, bueno, no, Anaconda instala todos. Creo que instala todos, pero cuando están en otro archivo y no están usando Anaconda, no necesariamente van a venir completamente descargados todos. Vamos a ver el módulo de los más famosos en Python. El módulo Math. En Python, las operaciones matemáticas más complejas no están definidas en el lenguaje. Nosotros tenemos las operaciones de suma, resta, multiplicación, módulo, potencia, ¿sí? Pero hay otras operaciones u otros conceptos matemáticos que no tenemos, que podemos programar,
pero que gracias a la existencia del módulo Math, no tenemos que ponernos a programar eso porque al final no es nuestro objetivo es hacer otra cosa. Porque ya hubo alguien que se sentó, lo programó y lo dejó disponible y Python, en la comunidad Python, lo ha incorporado, lo ha aceptado y es muy utilizado a nivel mundial el paquete en Python. Entonces, en este caso estamos hablando del paquete Math, ¿sí? Fíjense las ventajas de Math, lo que trae Math, unos ejemplos. Entonces, primero lo importo, import Math. En este paquete tenemos varias constantes matemáticas almacenadas que ya están calculadas ahí. Tenemos el número pi, tenemos el tau, que es 2 por pi, que es el que utilizas en la fórmula de la longitud de la circunferencia, por ejemplo, y en otras formas de otros perímetros y longitudes de otras figuras geométricas. Tenemos el número de Euler, ¿sí? El que usan en el exponencial, y está otro número aquí, que no está por defecto en Python, pero es el not a number, que indica cuando un número, cuando un valor específicamente se ha corrompido porque tendió a infinito. Bueno, que más tiende a, también tiene infinito definido. Un número que se haya, una cifra que esperemos que sea número y se haya corrompido con texto, con otros símbolos por razones diferentes. Puede dar nada, ¿sí? Y se puede introducir en las estructuras ahora utilizando el paquete Math. Veamos cómo se expresan ellos en la consola. Sí, entonces tienen el pi, 3.14, 15, el poco número, el tau, 2 veces pi, el epsilon y el nan. Sí, podemos utilizarlos para hacer operaciones sin problemas. Por ejemplo, podemos hallar la longitud de una circunferencia de radio 3 centímetros. 2 por pi por r. Entonces esa sería la longitud de la circunferencia. También podríamos haber hallado su área, que sería más pi por r al cuadrado. Radio sería 3 al cuadrado. Ahí tienen el área. ¿Sí? Tenemos ciertas operaciones aritméticas avanzadas. Tenemos la del número factorial. Recuerden que el número factorial es ese que viene acompañado con una exclamación. O sea, lo tengo que haber visto en probabilidad, en estadística 2. Que si es 4 factorial, es 4 por 3 por 2. Sí, que es que usan con los números combinatorios. Tienen la operación de Ceiling, que es una operación que consiste en ubicar, le pasas un número y te ubica al número entero más mayor, inmediatamente siguiente. En este caso se debe hacer el 4. El Flooding es el efecto, es la operación contraria, es el número entero menor más próximo. Truncar, el truncado es simplemente sacar la parte entera sin redondear con la normita que conocemos de sumarle una unidad al número siguiente si es 5 o más. Tiene el de potencia, que aunque la potencia ya viene definida en Python, de hecho lo acabo de usar acá, la potencia de Math es más rápida. En términos de ejecución de código, la potencia es más rápida y cuando ustedes hacen códigos muy complejos, mientras más microsegundos ustedes puedan ahorrarse, mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen ciclos y una operación puede durar una cierta cantidad de segundos, pero si ustedes la recortan lo suficiente, si tienen que hacer un ciclo muy grande, pues están recortando hasta horas. Entonces, esa es la ventaja de usar el punto power de Math. Tienen raíz cuadrada, y todos estos obviamente son rápidos porque están programados en una base distinta a Python. Pero Math se encarga de pasar de ese lenguaje de programación más rápido a Python. Exponencial, pues tienen la operación exponencial que una vez ya usa de una vez el Euler, no tienen que estar usando el número Euler elevado, ¿no?
Ya esto lo hace de una vez. El del logaritmo neperiano, que sería MATLAB, usa de una vez el logaritmo con base el número de Euler. Y tienen la forma, la posibilidad de cambiar la base, como está presente acá. Que el segundo argumento de la función es la base. O sea, esto lo puedo cambiar 3, 4, 9. ¿Sí? Ese es un logaritmo de base diferente a Euler. También existe el log 10 y el log 2 de una vez definidos, si los quieren usar. Pero bueno, esos son detalles. Ahorita a ustedes les recomiendo buscar más, porque yo no les puedo explicar todo lo demás aquí. Pueden buscarlo en internet, cierta documentación del math, y vean qué otras cosas pueden hacer. Hay muchísimas, de verdad hay muchísimas cosas que pueden hacer que vienen definidas en el paquete math, de pues, operaciones matemáticas. Y bueno, tiene una operación, por ejemplo, interesante, que si el número es cercano, esto tiene que ver con los límites, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver ahorita ya, dejen que se me olvidó ejecutar esto. Entonces, fíjense, el número factorial me da 24, el número factorial de 4, el ceiling aproxima, el floating aproxima por debajo, el truncado agarra la parte entera, el math power eleva el 2 a la 3, la raíz cuadrada de 4 es 2. Aquí saca el exponente de el exponencial a la menos 2. Tienen el logaritmo neperiano de 10 y tienen el logaritmo de base 10. El logaritmo de 10 de base 10. Además, que les digo me parece interesante, que es el de los límites, se refiere a si el número es cercano al otro. Is close, por defecto, va a necesitar que estén cerca en intervalos muy, muy, muy pequeños. Fíjense, si yo corro, voy a correr este código. Si yo corro esto es una referencia lógica. Truncado. Truncado agarra la parte entera del número. O sea, nada más. Si es 3.5, agarro el 3. Si es 3.4, agarro el 3. No vas a redondear como normalmente uno lo hace, sino que solo saca la parte enterilla. Eso es truncar. Se Profe, pareció mucho al Fluring, pero no es exactamente lo mismo. Y bueno, ajá, Carlos. profe, en el código también va incluido la parte que está escrita en roja. ¿Cómo? Que si en el código también está incluido esa parte que está escrito en rojo. Esto es un string. No sé si te acuerdas. Sí, sí, es un string, El pero string también es un print, recuérdate, es un print. El string, coma, el número. claro, claro, pero no va incluido, o sea, tú lo hiciste porque para explicarnos, ¿no? Claro, claro, es para que no se confundieran aquí en la salida. No es que tienen que escribirlo. Claro, claro, ya. No, no, es un mensajito. Puedes dejarlo, porque la idea es que esas cuestiones las vas a usar en otras formulaciones que tú hagas. ¿Sí? Tú puedes necesitar hallar una fórmula, no sé, tienes una ecuación que estimaste para, no sé, el crecimiento de una población. Entonces necesitas usar exponencial para eso normalmente. Y ahí tú tienes tu ecuación y la resuelves. Pero usas el más punto exponencial para eso. ¿Sí? Sí, Es así, se lo usas cuando lo necesitas. Ya. Se llama y te trae un número. Es importante que sepan qué trae la función, que devuelve. Ya ustedes saben qué significa que devuelve una función. La función tiene un return. No se les olvide. Y bueno, de math.close lo que va a referirse es que según el criterio que tú le digas, normalmente es uno de 0,000001. El número está cerca o lejos, o sea, está en lo que matemáticamente llamaremos la vecindad del número, lo que es lo más próximo. Eso tiene que ver con los límites. Y fíjense, el primero no es próximo al 9, porque estamos hablando de números flotantes, floats. Pero fíjense el siguiente es 8.9999, está muy próximo al 9. Ahora, yo puedo modificar y decir que el 8 y el 9 de forma relativa deberían tener una diferencia del 30%. ¿Sí?
que tendrías que sacar el 30% anual y ver la diferencia y te vas a dar cuenta que sí se cumple. O puedes hacerlo de forma absoluta y establecer el número de decimales también. ¿Sí? Esto condiciona cuando esto, imagino, que no lo he usado, pero eso puede ser útil cuando cálculos de aproximación numérica, eso se hace mucho en finanzas, y en ingeniería lo hacen también, en actuariales, en estadística, que quieres aproximar valores, entonces necesitas evaluar límites, entonces eso te puede servir bastante. Pero es un ejemplo pues, de relaciones matemáticas que pueden tener en punto más, en math. No sé si hay dudas con math sobre qué funciona. Yo creo que es straightforward lo que se puede hacer con él. Sencillamente él te potencia Python para poder hacer operaciones matemáticas más avanzadas. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Este lo agregué porque Luis lo pidió y Luis ni siquiera está, pero bueno. Tenemos el módulo random, ¿sí? De Python, que es el que nos va a permitir generar números pseudo aleatorios. Un número pseudo aleatorio es un número que, o sea, en naturaleza es aleatorio para nosotros, pero no lo es tanto porque depende de una rutina de computadora. O sea, va a estar generado en función de unas características de un procedimiento que haga la computadora de forma interna. Muchas veces las computadoras se basan en la fecha que está actualmente en el equipo. Entonces de ahí hacen unos cálculos y empiezan a sacar los números aleatorios. Hay distintos, eso siempre ha sido una cuestión de interés en computación, de desarrollar mecanismos o computadoras que generen números realmente aleatorios. De hecho, hay una página web, no me acuerdo el nombre, si era Random Number Generator o algo así, que según ellos es la herramienta que genera los números más aleatorios posibles. Porque lo hace es captando ciertos patrones de ondas atmosféricas en donde se ubica la sede de ese servidor, capta ondas atmosféricas, no sé, que me imagino que vendrán bueno, todas esas ondas que se transmiten a nivel la cosa que no soy físico, pero no me puedo poner a explicarles esto, pero capta esas ondas que se transmiten en el ambiente, que muchas vienen del espacio, del sol y todo eso, las capta, las procesa, las transforma en números y de ahí saca los números aleatorios, por ejemplo. Hay otra que me acuerdo que esto lo estuve leyendo hace varios días, que usaban en Reino Unido. Fue una de las primeras computadoras hechas para un objetivo específico. La utilizaban en Reino Unido para una lotería. Que ella lo que hacía era recibir una descarga eléctrica y con la descarga eléctrica ella generaba los números aleatorios, llevando esa descarga eléctrica a números. Pero bueno, las computadoras normalmente lo que hacen es agarrar la fecha y con eso lo calculan, el número aleatorio. Entonces tenemos el paquete random, después de esa, déjame que desviar un poquito. Tenemos el paquete random y él nos va a permitir hacer lo que su nombre dice, generar números aleatorios. Entonces, fíjense, cargo acá, importo el random y vean cómo funciona. Llamo random, punto random. Es decir, el módulo random tiene una función llamada random y está ejecutando, no necesita que le pase parámetros. Fíjense, me dio este número, la vuelvo a ejecutar, me dio otro. Y así va. Random ejecuta de forma aleatoria números entre el 0 y el 1 sin incluir el 0 y el 1. Esto sirve bastante cuando quieres hacer simulaciones de Monte Carlo, quieres utilizar distribuciones de probabilidad y a lo mejor usas esto como si fuese un percentil. Y de ahí sacas valores de la distribución, por ejemplo. Es un ejemplo de cómo se puede usar. Y ven que es aleatorio completamente. Bueno, completamente no lo es, pero para nosotros lo es. Podemos fijar la aleatoriedad. Podemos usar el número, la semilla, es decir, de random, para establecer dónde él va a empezar a calcular los números aleatorios. Y se van a repetir, fíjense. Yo calculo acá, cada secuencia es aleatoria, si van en una secuencia, pero fíjense si yo vuelvo. Recuérdense que en el anterior yo ejecuté y daba un número distinto. Ya va, que me dio que... Ajá. Yo ejecuté y me daba un número distinto. Pero vamos a ver si ahora haciendo esto con un SIR me lo permite. Fíjense que no.
puedo ejecutarlo varias veces y me va a seguir dando los mismos números, porque cada vez que comience este código, comienza estableciendo la semilla de nuevo, la semilla de inicio de la creación de números aleatorios. Estos conceptos, yo no sé, el término semilla se usa, ahí sale en videojuegos, pero no sé qué tan ustedes jugarán. Se usa ahí en esas áreas también, lo establecen los jugadores como para tener el mismo, principalmente los juegos que generan mundos aleatorios, que se generan solos, como Minecraft, por ejemplo. Generan ese tipo ajá. Fíjate, si es ese número que usa como base random para generar los números aleatorios. Es lo que te dije, que usan la fecha. Entonces buscan la fecha, la procesan como número y utilizan ese número para generar la secuencia aleatoria. O lo que te dije de las otras máquinas que captan ondas del espacio o que agarran una corriente eléctrica. De alguna parte tú buscas el número. Pero tú lo puedes fijar. ¿Y cuáles son los objetivos de fijarlo? Que tengas la misma secuencia de números aleatorios cada vez que lo uses. ¿Por qué es importante? Que sea así. Mira, voy a agregar otro print para que veas. ¿Por qué es importante que sea así? Porque yo puedo replicar ciertos ejercicios, yo puedo replicarlos. Por ejemplo, tú buscas un tutorial y te está explicando cómo hacer una simulación de Monte Carlo. Pero el tutorial te recomienda una semilla. Dice, usa esta semilla para que tengas los mismos resultados que a mí me van a dar. Y así verifiques que estás haciendo las cosas bien. Esos son los objetivos del Random Seed. Realmente es lo que importa, que siempre te dé los mismos resultados para que no cambie. Eso te puede servir por si estás haciendo un código, una simulación, algo en donde tengas un factor aleatorio y tú quieras mantener control de resultados. O sea, que siempre te dé lo mismo, que los números aleatorios siempre sean los mismos. ¿Sí? Trabajas con ese SIR, que era lo que explicaba como Minecraft, que generan mundos completamente aleatorios, que se generan completamente aleatorios. Los jugadores pueden establecer una semilla, la misma semilla la va a generar en el mismo mundo y van a empezar en el mismo punto. Sí, ese es el objetivo de la semilla. Y eliminar la aleatoriedad. O por lo menos la aleatoriedad del principio de la secuencia. No sé si quedó más claro la idea de lo que es la semilla y para qué la podemos usar. Es importantísimo entenderla cuando si se planea trabajar con números aleatorios. Ok, entonces sigue también con la duda. O sea, la semilla te establece, es que al final, gente, yo puedo establecer un algoritmo, es que lo que hay que entender es cómo se generan los números pseudo aleatorios. Ellos parten siempre de un número base, de un número inicial. Ese número se transforma, se le aplica una ecuación, quién sabe qué es la que y va a generar un número entre 0 y 1. Y así va a generar secuencia aleatoria con el procesamiento que hace. El procesamiento que cada vez que él hace genera una secuencia numérica. Esa secuencia numérica aparenta ser aleatoria. ¿Sí? El número base es el 333. En secuencia aleatoria. O aparente, entre comillas, aleatoria. Entonces, ¿qué es pseudo aleatoria? ¿Por qué? Porque es aleatorio, porque la base tú no la controlas normalmente, la base de inicio no la controlas, pero tú la puedes controlar la semilla. Sí, con el SIR. Para eso es la semilla, para controlar esa secuencia aleatoria, entre comillas, que se te forma. Y poder replicarla y utilizar los mismos números siempre. Cuando seas que estás haciendo un código, donde tienes que mantener control de eso para poder ver los resultados mejor. ¿Sí? Pero ya después tú lo utilizarías aleatorio, porque al final no tiene sentido mantener la semilla siempre. Esto es más que todo una herramienta para cuando desarrolles. No sé si queda claro, la semilla es ese número base que procesa el código, el algoritmo interno de random para generarte la secuencia aleatoria. Eso es lo que es la semilla. Y tú la puedes fijar con random.seed. Aquí, cada vez que va a generar los mismos tres números, los mismos tres primeros. No sé si ya.
o todavía hay dudas con el tema de la semilla. Es decir, Por mi parte, no, profe. ok, perfecto. Ya Alexandra había dicho que también estaba fino. Entonces, sigamos. También tenemos la función del el entero random, ¿sí? Random integer, que establece un intervalo que, que excluye el elemento de la derecha, es decir, que no va a incluir el 5, de números enteros. Y te va a traer un número entero aleatorio. Trae el 1, trae el 2, el 3, el 5. Ah, no, incluye el 5, incluye el 5. ¿Cuál es el que excluye? ¿Será que lo cambiaron? Antes lo excluía, ahora el uniforme. Yo creo que lo excluía. Bueno, tengan cuidado, eso no lo excluye. No sé por qué yo pensé que lo excluía. Eh, Va del 1 al 5. Sí, pero lo va a traer de forma aleatoria. Yo puedo aumentar eso a 50. Entonces tiene aún más opciones, ¿no? Para buscar un número aleatorio entero. Siempre va a ser entero. Y va a estar en ese intervalo. Si en cambio quieren un flotante, un float, usan random uniform, que les va a traer un número decimal entre el 1 y el 5. ¿Sí? O sea, hay distintas versiones en random. Random también les permite, les puede, ajá, Carlos. Profe, ¿no se pudiera disminuir los decimales? O sea, Claro, pedirle que se... sí, sí puedes, pero no te lo va a hacer él. Yo te lo tendría que hacer round, en todo caso. Usas un round, fíjate aquí, round, no sé, 2 Claro. y listo. Ah, ok, bien. ¿Ves? Y ya te trae el número redondeado. Sí, Gracias, también profe. recuerden que pueden usar las funciones, tranquilo. Pueden usar las funciones todas juntas, función de función. Eso ya lo hemos hablado. No pierdan esa posibilidad también. Cuando quieren tener un resultado redondeado, usen round. Ajá. Fíjense que también podemos usar las funciones choice y choices de random para seleccionar elementos de una lista de forma aleatoria. Fíjense, tengo una lista con 4 animales, el choice me hace la selección de uno de los elementos, caballo, y me lo devuelve como el tipo de dato que es el elemento, mientras que random choices me va a traer una sublista aleatoria de la lista que le estoy pasando. Y yo le dije que bueno, me trae 2 elementos, perro y loro. Vamos a volverlo a ejecutar para que vean lo aleatorio. Fíjense que él no excluye, me trae perro y perro. Es decir, que el proceso es con reemplazamiento. O sea, cuando él saca un animal de la lista, es como, vamos a ver si se acuerdan de estadisticados, a lo mejor se les pusieron estos ejercicios, donde iban, sacaban de un saco con esferas, una esfera roja o negra, pero luego con reemplazamiento la volvían a meter. No sé si se acuerdan de ese tipo de experimentos en probabilidad. Entonces, esto Claro. es con... ¿Ah? Sí, 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 nos acordamos. Bueno, yo. Ah, bueno. Me imagino que los traumatizaron con eso. Entonces les permitían Sí. sacar eso. No, conmigo no fue porque ustedes estaban... Yo di fue estadística 3 en ese grupo. Les permite sacar uno de los animales, pero vuelve a meterlo en la lista. Entonces vuelve otra vez a seleccionar de forma aleatoria en la lista. Por eso es que puedes tener perro y perro, por ejemplo. Sin embargo, si quieren sacar de la lista, pero sin reemplazar, porque van a hacer un muestreo, por ejemplo, usan el sample de random, ¿sí? Y él no debería traerles los mismos elementos. Una muestra. No sirve choice o por lo menos sample para, si tenemos un conjunto de datos y queremos muestrear, ¿sí? Por cualquier razón, podemos hacerlo usando esta función. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿y para qué nos puede interesar muestrear los datos que tenemos? ¿No es mejor usar todos los datos que tenemos? Pues depende. Si ustedes están haciendo, en su momento ustedes se entrenan en Python y ustedes están haciendo modelos de Machine Learning o modelos de inteligencia artificial, posiblemente ustedes van a tener que manejar 2
millones de datos, y eso va a ser un procesamiento muy lento. Entonces van a requerir muestrear y muestrear por grupitos para entrenar a los algoritmos y poder sacar sus modelos. Y les va a servir la función SAMP. También puede ser que quieran mezclar los elementos dentro de la lista. Sí, por ejemplo, ¿cuándo te puede servir mezclarlo? Yo me imagino que si yo estuviese programando, aquí usa mucho videojuegos porque se usan muchos números aleatorios ahí. Yo estuviese programando un juego de cartas, entonces hago un shuffle de la lista de cartas que tiene el grupo de cartas que tienen los jugadores. Sí, por ejemplo. O el mazo de cartas, si es uno de póker, bueno, igualito, el mazo de cartas tiene una lista de cartas, la hago un shuffle cuando comienza la partida. Entonces, y recuerden que todo esto es aleatorio. ¿Dudas con random? Curiosidades, ideas que tengan o que quieran probar con eso, si son posibles. Estas preguntas son válidas también. Fíjense que ya están viendo cosas que se pueden hacer con Python, cuestiones que ya tienen más aplicación todavía. Si quieren usar distribuciones de probabilidades, las que ven en estadística, por lo que sea que vayan a hacer, no sé, o un econométrico, no sé, lo que estén planteando en Python, ellas no se encuentran en random, pero creo que la normal sí. A veces que no me acuerdo ahorita, pero se utiliza mucho, es la SciPy, que es SCIPY, que es el paquete de computación científica de Python. Ahí están las distribuciones, hay como 80 distribuciones de probabilidad que se pueden usar. Se lo pueden investigar, la cosa es que ese paquete no lo traje porque al final es muy específico, lo usan más ingenieros y eso, pero si usted se va a áreas más técnicas, pues, por ejemplo, en la parte de finanzas cuantitativas, pueden ser que la necesiten, o riesgos. Pero si ustedes van a trabajar más inteligencia de negocio, administración, te lo voy a escribir aquí. Lo voy a escribir aquí abajo, para que lo veas. Se ve paquete SciPy. Es bastante, que el tema en áreas técnicas, más técnicas de economía, les puede ser útil. Ahí puedes optimizar funciones, por ejemplo, cuando vas a optimizar un portafolio, ahí puedes hacer, creo que puedes, si no me equivoco, tiene la función para resolver integrales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, ahí tienen esa opción. Hay muchos paquetes, realmente hay muchísimos. Y la idea es siempre buscar los mejores, los que más se utilizan, los recomendados, o verlos, ir probándolos y ver cuál les gusta pues, también. Pero estos son bastante utilizados, de hecho no hay muchas versiones similares a esto, porque al final estos son lo suficientemente buenos. No han tenido competencia. Vamos a ver este último módulo de hoy, que es el módulo NumPy. Aquí ya estamos entrando en Python más moderno, en qué es lo que se usa de forma más actual, pero todo lo que hemos visto se usa, pero por ejemplo, el NumPy va a sustituir principalmente a las listas. Son una forma más avanzada de trabajar con listas. Y se usa mucho como base de los que hacen ciencia de datos en Python. Ciencia de datos en Python. En las otras áreas a lo mejor sí puedes usar listas, y yo las uso también de vez en cuando, pero depende del caso. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces tenemos el módulo NumPy. Uno de los módulos más usados en Python reemplaza el uso de las listas para emplear el objeto array en cambio. ¿Sí? Un NumPy array es lo que vamos a usar. Esos funcionan como vectores y matrices en matemáticas. Tienen las operaciones y todo. Y se asemejan mucho a las estructuras que se pueden conseguir en R y MATLAB. Lo que estamos hablando de array acá es análogo a esos lenguajes que trabajan con matrices y vectores directamente. Porque R y MATLAB son más enfocados a estadística y ciencia. Para crear un array, utilizamos el método array del módulo NumPy. Entonces,
Hay una convencionalidad en Python de que NumPy siempre se llama así. Import NumPy as NP. Y todo programador de Python, Pythonista, cuando vea tu código y vea np punto, va a entender que eso viene del paquete NumPy. Entonces, llamo NumPy. Dejemos que mi computadora lo procese, el servidor lo procese. Listo. Y vamos a ver cómo se crea un array en NumPy. Se usa la función array y se le pasa una lista. ¿Sí? Entonces, xnp_array es la lista 1, 2, 3, 4. Y vamos a imprimir el array y vamos a imprimir el tipo de datos del array. El array está acá. Fíjense que parece mucho una lista. Pero fíjense que es de la clase numpy.n de array, que es un array de distintas dimensiones, diferentes dimensiones. Este es un array de una dimensión 1, 1, 0, o sea, no tiene columnas. Podemos hacer uno multidimensional usando una lista de listas. También es un numpy array, pero fíjense que viene expresado como si fuese una matriz. Entonces, el módulo NumPy se caracteriza por manejar sus arrays y operaciones cuidando dos características que es lo que va a establecer este tipo de estructuras de datos. La vectorización y el broadcasting, ¿sí? O sea, que vamos a hacer operaciones vectorizadas y que tienen la posibilidad de hacer un broadcasting. Vamos a ver qué es eso. La vectorización es el proceso en el que se realizan las operaciones matemáticas de la misma forma a lo largo del vector de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un vector en matemática, eso tiene varios elementos, varias coordenadas. Digamos que tenemos dos vectores de longitud 4, es decir, cada uno tiene 4 elementos. Cuando vas a sumarlos, se suman elemento a elemento, el primer elemento con el primer elemento, el segundo elemento con el segundo y así. Si vas a multiplicar, se multiplican así, se van a dividir, se dividen así, se van a restar, va a ser así. Sí, se van al cuadrado, se van a potenciar así. Se les puede multiplicar un escalar, que eso en términos de matemática es un solo número, y ya. Sí, y si eso se va a distribuir en todo el array. Entonces, fíjense, yo tengo el array X en np.array y el array Y, np.array, una lista de -1. Lo voy a sumar. Eso quiere decir que lo que voy a hacer es que a cada uno de los elementos de X le voy a disminuir una unidad. Entonces veamos la suma y el resultado que me va a dar es efectivamente restarle 1 a cada uno. Claro, pero para que vean la diferencia podríamos cambiar este número y así visualizan cómo eso se distribuye. Fíjense que da todo a 0 porque 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4. Pueden cambiar la operación a multiplicación y les va a dar la multiplicación, tenemos la división, la división de cada uno con cada uno, ¿sí? Tienen múltiples opciones. Las operaciones básicas se operan y se desarrollan a lo largo del vector. Ahora, el broadcasting. Este proceso consiste en que NumPy es capaz de detectar cómo extender dos arrays de distintos tamaños para realizar una operación vectorizada. O sea, él va a tratar de hacer lo siguiente, él va a detectar un escalar y el escalar lo va a distribuir en todo el vector. ¿Sí? Por ejemplo, que era restarle una unidad a cada uno. Sin embargo, no se puede hacer ese proceso aquí. Fíjense. Porque él dice que los shapes no se pueden hacer broadcasting con dos vectores con dos shapes distintos. Ahora, ¿qué es eso del shape? El shape es las dimensiones o la estructura del array. O sea, cuántas columnas tiene, cuántas filas tiene, en términos de una matriz, ¿no? Entonces, fíjense, este array que tengo aquí, el 1, 2, 3, lo voy a traer con el punto shape. Es un array de 3 elementos, ¿sí? Coma nada, porque no tiene columnas, por así decirlo. O sea, esto es un vector nada más. Ahora, si yo tengo que es una lista de estos números,
Veamos cómo se escribe. Sería 1, 2, 3, ¿sí? Como si fuese una matriz. Pero ahora este es de una dimensión 3, 1. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Este no reconocía que tuviese varias dimensiones, porque ya era un vector normal, ¿sí? Ahora, como este lo invertí, le hice una traspuesta, eso es lo que hice acá. Ahora aquí sí, por así importa que esto tiene una columna y tiene 3 filas. Podemos ver una matriz también, donde tenemos la matriz y vemos que es 3 por 3. Tiene 3 filas y 3 columnas. También podemos cambiar el shape del array como tal. Podemos cambiarle la dimensión. Fíjense acá. Tengo un array 1, 2, 2, 3, 3, 5. O sea, eso va a ir como por fila. Pero quiero cambiarlo que pase de ser un 3 por 2, pase a ser un 2 por 3. ¿Por qué es 3 por 2? Porque tiene 3 filas, el 1, 2, 2, 3, 3, 5. Y tiene 2 columnas, que es el primer elemento y el segundo elemento de cada fila. Quiero que sea al revés. Y además a este quiero volver uno solo. 6 elementos de una vez. Fíjense el cambio. Él comienza siendo 1, 2, 2, 3, 5. Cuando hago el reshape, ¿sí? Cuando hago el shape, estoy cambiándole la dimensión. Mira, lo estoy acostando, pues, para que lo vean. Es una traspuesta acá. Y también puedo hacer el shape para que quede de esta manera. Unos números. No sé si hay una duda con shape. Profe, una pregunta. Cuando tú cambias la matriz, no debería ser, o sea, cuando cambias a la matriz 2 por 3 no debería ser 1, 2, 3 en la primera fila y en la segunda fila no debería ser 2, 3, 5. No, porque él lo está, mira, como una secuencia. ¿Ves? Sí, eso era lo que estaba viendo. Ay, Ay, disculpe. Fue lindo. Bueno, otra vez no estamos. Ajá. No, fíjate, es que esto no hace una transición 100%, es como una traspuesta. Porque él va en la secuencia y reorganiza la secuencia, agarra los 6 elementos, como si fuesen todos seguidos, ¿sí? Y los reorganiza. Eso es lo que está haciendo acá. ¿Ves? sí, claro, Entonces, si ya tú lo haces vi. una transpuesta, tú puedes usar la función transpuesta que existe en NumPy. No vas a usar esta. Así que cuidado, el reshape se usa para otras funcionalidades, son muy específicas. Así que no. O sea, cuando ustedes requieran que el conjunto de números que tienen así como una matriz requieran extenderlo todo o cambiarle la forma en que viene presentado, pues va a requerir el reshape. ¿Sí? Fíjense como por ejemplo acá, todos estos números los volvió una sola hilera. O los pueden volver también un solo vector, pues. Depende de las opciones. Y bueno, y interesante acá es que ustedes tienen que tener en cuenta que cuando trabajan con arrays multidimensionales, hay algo que se llama axis. O sea, como axis, recuérdense, pues un eje de un gráfico. ¿En qué eje me ubico para hacer la operación? Ustedes le pueden indicar las operaciones en qué eje ubicarse. Por ejemplo, aquí está la función max, que te permite traer el número máximo en el array. Sin embargo, si tú le indicas el axis, te va a traer el eje completo, sea el 0 o el 1. Vamos a ver cómo es eso. El shape es 3 por 2. El número máximo de
de este array es el 5. Ahora, la fila, sí que ese es el eje 0, que tiene el valor mayor, es la 3, 5. La que tiene el 3 y el 5, o sea, te trae la fila completa. Ese es el axis. Y el axis 1, que sería el horizontal, ¿sí? Te trae el 2, 3, 5. Ustedes pueden tener más axis. A eso transformas la matriz a una estructura matemática que se llama tensor. Y puedes tener, en vez de tener matrices, o sea, que el matriz es como un cuadrito de números, tienes cubos de números. ¿Sí? Y ahí la matemática se pone más bella todavía. Entonces, pueden tener esas estructuras y pueden requerir traer, bueno, la profundidad del cubo de números, por ejemplo, el tensor, si es de dimensión tridimensional. Y pueden tener más axis en función de qué tan complejo sea su estructura. Sí, ¿cómo haría uno así? Pues escribiría aquí, en vez de que estos elementos sean 1, escribiría una lista también dentro de esta lista. Ahora, ¿cómo hacemos el subsetting? Porque al final esto es una estructura de datos que supuestamente está reemplazando a la lista, entonces deberíamos hacer un subsetting al menos, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer similar a cómo se le hacían las listas. Fíjense, creo mi array y voy a llamar el elemento que está en la posición 1. Recuerden que esto sigue siendo indexado en 0, o sea que sería en la segunda posición, en la segunda columna, ¿no? La segunda fila, segunda columna. Entonces eso efectivamente me va a traer el que está en la segunda fila, en la segunda columna. Sería el 3, que está aquí. ¿Sí? Igual pueden utilizar los 2 puntos como referencia para todo. Y entonces me traería toda la columna, o sea, me traigo toda la columna 2. La segunda columna. Y podemos usar perfectamente la indexación negativa que vimos. ¿Sí? Entonces me voy a traer el último, el valor ubicado en la segunda columna, disculpe, voy a repetir. Me traigo el último valor o el valor que está en la última fila en la columna de la posición 2, de posición 2. Disculpe, me volvió mucho ahí. El último valor, o sea, el último valor, el valor ubicado en la última fila, sigo enredado. El valor ubicado en la última fila en la segunda columna. Sí, recuerden que esto es el -1. No creo que tengan mucha duda con eso porque es similar a la lista y ya la hemos estado trabajando. Podemos filtrar en el array. Podemos pasarle al array un booleano y que me traiga nada más los valores donde es verdadero. Entonces tengo mi array otra vez y voy a crear un array de condiciones. Ese array de condiciones es que x sea menor o igual a 2. Veamos ese array de condiciones y veamos qué pasaría si yo evalúo las condiciones en mi array principal. Entonces, fíjense, él va a evaluar que los valores sean menores o iguales a 2. Entonces, fíjense, true, true, el 1 y el 2, el siguiente 2 es verdadero y los demás números son falsos. Y cuando lo evalúo en el array del x, me va a traer los valores que cumplen con la condición. El 1, 2, el 1, 2, 2. Y después, si ustedes quieren que esté de una forma específica, bueno, aquí porque es de 3, ¿no? No puede traerlo como una matriz. Lo quieren de una forma específica, ustedes pueden usar reshape y arreglar eso. Y también podemos crear series de forma automática en NumPy, usando ciertas funciones. Tenemos el NumPy de ceros. Aquí le estoy diciendo que me traiga un vector, un array de 10 ceros. Le puedo hacer un reshape para que sea, por ejemplo, shape 2,5. Debería funcionar. Ya me lo trae como matriz de 0. ¿Ven? Puedo hacer uno de unos. Igualito le pueden aplicar el reshape que hice aquí.
pueden repetir el número. Pueden repetir el número 10 8 veces. Podemos repetir el array. Un array, repetirlo varias veces con la función repeat. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Podemos hacer un rango con el array, como la función range que vimos. Fíjense que, y aquí, fíjense que yo puedo agregar la condición directamente, no tengo que estar haciendo un vector aparte para evaluar la condición. La puedo meter aquí si la condición es sencilla. Aquí serían todos los números divisibles entre 3, que están en el rango del 1 al 30, sin incluir el 30. Aquí era donde no se incluía el extremo, del 1 al 30. Tenemos uno que genera un espacio lineal. Esto lo que permite es crear una serie de números entre el 1 y el 30 que equitativamente sean 5. O sea, que entre el 1 y el 30 hayan 5 números nada más. Entonces crea esta secuencia. Pero podemos modificarlo. Y él va a ajustar en función de esa secuencia. NumPy tiene valores aleatorios como los que vimos en random. De hecho, pueden ser más rápidos. Si estamos trabajando, queremos hacer operaciones matriciales, pues obviamente va a ser más rápido hacerlos de una vez en NumPy. Entonces tendríamos un NumPy que genera valores random, 10 randoms, ¿sí? Fíjense que es aleatorio, van a ir variando. Igualito están todas esas funciones de random aplicadas en NumPy. Está el seed que vimos, fíjense que está el random integer, está el choices. Aquí está el aleatorio. Están los choices, está el shuffle, ¿sí? Están todos esos que vemos. Aquí tenemos el uniforme. Sí, entonces fíjense lo amplio que es NumPy y cómo nos permite trabajar con diversas cifras. Recuérdense que después todo esto se puede utilizar para hacer operaciones, para sumarle, agregarle, quitarle. O sea, no, hay muchas operaciones. Fíjense que aquí están algunas operaciones en NumPy. Tenemos el truncamiento de nuevo. Podemos truncar todo y fíjense que es vectorizado. O sea, el hecho acá es que las operaciones están vectorizadas, es decir, que cuando se le aplico al vector, se lo va a hacer a cada uno de los elementos por igual. Y hay posibilidad de vectorizar operaciones con NP Vectorize. Por ejemplo, ustedes pueden extraer la función factorial de math y vectorizarla para usarla en NumPy. Eso es algo un poquito más avanzado y lo pueden investigar ustedes si quieren hacer algo así, pero NumPy tiene una buena cantidad de funciones que se utilizan en los vectores. Está el Flurry, el Ceiling, el que suma directamente, el que suma todos los elementos en el array, el que saca el mínimo valor, el que trae el argumento mínimo, ¿sí? O sea, cuál es el argumento mínimo en el vector, y fíjense que lo puedo utilizar para buscar cuál es el valor del argumento mínimo. ¿Sí? Busca la posición. Argmin, esto funciona también para el máximo. Que sería el argmax, te va a traer la posición indexada en 0, donde se ubica el número mínimo o mayor, dependiendo del caso, en el vector. ¿Sí? Tenemos el que calcula la media, la mediana, hay uno de cuartiles también, si quieren buscar algo específico, la varianza, la desviación típica. Sí, o sea que si tienen un conjunto de datos guardados en un array de NumPy, pues sacan su media, su varianza y todas sus operaciones, que ya están vectorizadas en NumPy. Podemos usar un ciclo también. Fíjense, en este caso, NumPy tiene la función enumerate vectorizada. Entonces, se le puede aplicar el enumerate con la misma ciencia que vimos en el curso cuando estamos viendo la unidad de listas, y me va a traer la posición en el array. Aquí pongo 0 porque la posición en el array puede ser un array, porque es un vector lo que estoy evaluando, pero puede ser una matriz. Entonces, cuando yo me traigo el enumerate, está ahí, puede ser, en vez de ser 0, sea 0, 0, o 0, o 0, 1, o 0, entonces me va a traer todas las filas, ¿sí? Y
enumera y también me trae el valor que se guarda en J, el valor que está almacenado en el array. Entonces me trae los números. ¿Ven? Y lo estoy redondeando de una vez. Puedo sortear, o sea, organizar los números. Y si quiero, en esta primera versión, fíjense, hago el sorting acá. Y2 me va a traer organizado de menor a mayor. Y si quiero de mayor a menor, lo que hago es usar np.flip. Y también tenemos, para matrices, tenemos la multiplicación matricial, que no es la multiplicación, no usaría en asterisco, porque esa multiplicación multiplica elemento por elemento, sino la matricial, con la que vieron en matemáticas 4 con Lourdes, la multiplicación de matriz. Entonces sería esta, ven, fíjense que aquí lo que hace es multiplicar la primera fila por la segunda fila, se suman, ese es el valor, el primer valor, y así va, ¿sí? Eso es lo que hace esto. Entonces, tienen eso y tienen algunas funciones de álgebra matricial. Tienen la transpuesta, que esta es la que usarían para transponer una matriz. Tienen el rango de la matriz, tienen el determinante de una vez calculado, tienen la traza y otras operaciones más que van a tener ahí en hallar la inversa, con la que pueden resolver ecuaciones, tienen para trabajar tensores de forma más compleja. De hecho, aquí yo les dejo una documentación recomendada para NumPy. De hecho, los tengo que ver todos los archivos. El primero, este no es el primero, ya. El primero es este. Se las mando para que se sienten más. Bueno, no les puedo explicar todo, porque hay demasiado. Pero aquí tienen estas referencias para que ustedes revisen y consulten cada una. Por ejemplo, esto es en GitHub, es una página donde se crean trabajos entre programadores. Uno puede instalar GitHub en la computadora y crear un proyecto en GitHub, mandarlo a la nube o jalarlo, y entonces trabajar con un equipo de programadores, cada uno hace su trabajo y luego lo envía, se actualiza y tiene un registro de versiones, es decir, que cada cambio se almacena en GitHub y uno tiene un control de eso. Sí, es un diseño dedicado a promoción de funciona GitHub. Aquí tiene donde te está mostrando cómo usar las distintas. Aquí hay varias de las que vimos, pero ustedes pueden consultar muchísimas más operaciones acá. Hemos visto bastante, pero hay mucho más realmente. De las aleatorias, que a lo mejor no vieron todas, mira, aquí está el CIR, aquí está la uniforme, los vimos, el floor, el tipo, el cambio de tipo a la función, los QSUMs, o sea, otras funciones QSUM, suma acumulada, el argumento máximo que les estaba comentando. O sea, aquí tienen bastantes material para revisar. Todo es código y resuelto para que se orienten. ¿Sí? Aquí tienen bastantes, son bastantes. ¿Son cuántas líneas? Son muchas líneas realmente. Ya. Son bastantes líneas. Aquí tiene tensores. Tiene un ejemplo de cómo resolver una ecuación usando NumPy, un sistema de ecuaciones, todo lo que tiene que ver con la multiplicación de matrices. O sea, aquí tienen material bastante. Y el otro es una lección, lo chévere es que es una lección ya escrita, o sea, tiene sus partes y todo que pueden revisar. Y ahí les explica todos los usos. Él les explica que NumPy, al final, eso lo que vamos a ver la semana que viene, NumPy es una base para otros paquetes más avanzados. Les explica cómo instalarlo, cómo manejar el shape, los axes, y les va poniendo ejemplos. Entonces, este material es bueno que si quieren se lo lean poco a poco y lo vayan replicando los códigos que él va haciendo para que vayan practicando y entiendan NumPy. Esto es para apoyarse. Y realmente practicando es que van a
a mirar más NumPy. ¿Cómo instalar NumPy? ¿Por qué NumPy primero? ¿Por qué NumPy versus a los diccionarios? A los listas, perdón. NumPy se calcula en otra base que no es la de Python, en base C, otro lenguaje mucho más rápido. Y por ende los cálculos son más rápidos. Permite la vectorización, las listas no lo permiten. Pero entonces, ¿cuándo usar listas y cuándo usar NumPy? NumPy sirve mucho cuando van a hacer operaciones con esas listas de números. Van a hacer operaciones matemáticas, transformaciones. Sirve bastante NumPy. Cuando lo que van es a recopilar información, una lista para guardar transacciones de un proceso que ustedes están llevando, como la del banco, como el que estamos, ejercicio de banco que estábamos haciendo, pues la lista es mejor. Porque sencillamente ya es más fácil para agregar, porque en NumPy tienen que hacer un poco, la función de NumPy para agregar valores es el punto .put, y es bastante fastidioso, se lo pueden ver en la otra página, es bastante tedioso. Es más rápido en la lista donde nada más hacen el punto .append y ya, sí, la llenan más rápido. Y si no es mucho data, pues la lista sirve bastante bien, se puede utilizar. Hay otras cuestiones más avanzadas sobre listas que no entran a este curso, que le dan ventajas sobre NumPy también. Entonces, no es que las descarten por completo, es que las usen cuando hay que usarlas y usen NumPy cuando es conveniente usar NumPy. La semana que viene vamos a ver Pandas, que permite trabajar tablas de datos, porque hasta ahora NumPy es bastante tedioso para poder definir datos. O sea, si se han dado cuenta, en NumPy siempre hemos trabajado, no solamente pueden usar números, pueden usar texto también, strings, pero siempre hemos usado el mismo tipo de datos, ¿sí? Base. Entonces, ya Pandas te permite utilizar distintos tipos de datos en una sola tabla, la que son las tablas como tal de datos, que en Pandas se lee, podemos ver cómo se leen archivos de Excel, de CSV, todo eso, para ver cómo se trabaja con Pandas. Y también posiblemente vamos a poder ver un poco, si nos da chance, posiblemente sí, de Matplotlib, que es un paquete, un módulo que permite hacer gráficos en Python, para que tengan esas herramientas básicas para hacer análisis de datos. No sé si tienen dudas con la lección, o sea, que estamos hasta aquí realmente. Ya lo que queda esto, como les digo, la media hora que siempre queda es para preguntas de ustedes. En este caso que pudimos terminar temprano. Y ya, con eso yo no tengo que acotar más nada a nivel de la teoría que vimos. Si tienen dudas, qué pueden hacer, qué quieren hacer, o también les voy a preguntar, ¿ustedes prefieren tener la clase mañana o la quieren dejar para la semana que viene? Pues estamos en Semana Santa, lo que ustedes prefieran. De esta manera estamos en cuarentena, pero igualito pregunto. Ok. Ok, todo quedó claro. Bueno, si quieren, consultan ustedes mismos, consulten, ustedes organizan, ustedes consultan, hablan y me dicen, mira, profe, mañana o el lunes de la semana que viene, o la semana que viene, la fecha que ustedes digan. Porque lo que queda es la última clase para cerrar el curso, que serían esas herramientas ya para dejarles el camino abierto en Python. Vale, perfecto, entonces lo dejamos hasta aquí y ustedes consulten y me avisan. Y me avisan para entonces cuadrar la clase. Vale. Vale, profe. Buenas noches. Buenas noches. Dale, muchachos, chao. Me avisan.